Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro episodio del Polvo al Veredicto. Soy su anfitrión Charlie Velasco, abogado asociado en la firma de Brighton Purcell LLP. Este podcast está dedicado a la epidemia acelerada de silicosis que afecta a los trabajadores que fabrican encimeras y otros productos de piedra artificial. En cada episodio exploramos temas importantes y cuestiones relacionadas con esta crisis de salud ocupacional, así como las demandas judiciales que hoy la acompañan. Hoy, en el episodio 6, hablaremos de la parte de veredicto, del título de nuestro podcast del polvo al veredicto. ¿Por qué los jurados conceden millones de dólares en daños en favor de los trabajadores de fabricación en sus casos contra los productores y proveedores de losas de piedra artificial? Parte de la respuesta es el sufrimiento tan devastador que estos valientes trabajadores soportan a causa de la silicosis causada por la piedra artificial. Hasta hoy, Brighton Purcell representa a casi 700 trabajadores de fabricación en muchos estados del país en sus casos de silicosis contra los productores y proveedores de losas de piedra artificial. En verano de 2024 tuvimos el primer y hasta ahora único veredicto en favor de un demandante en el primer caso que llegó a juicio contra productores y proveedores de losas de piedra artificial, en el que el jurado concedió más de 52 millones de dólares a favor del demandante, nuestro cliente el señor Gustavo Reyes González. Además, hemos logrado acuerdos por millones de dólares para otros trabajadores de fabricación de piedra artificial en sus casos contra estos mismos proveedores y productores. Por lo tanto, para entender por qué los jurados están otorgando daños tan significativamente altos en favor de los trabajadores de fabricación de piedra artificial, debemos comprender qué presentamos en el juicio acerca de esta enfermedad tan devastadora. Como mencionamos en episodios anteriores, la jerarquía de controles de NIOSH, que funciona razonablemente bien para prevenir enfermedades causadas por la fabricación de piedra natural según los estudios publicados y realizados por pares, no logra prevenir la silicosis en los trabajadores que fabrican piedra artificial. Esto explica la prevalencia tan alta de la enfermedad en este grupo, especialmente si la comparamos con la incidencia casi nula que se observaba en los años 80 y 90, cuando en Estados Unidos únicamente se utilizaba piedra natural. En California, por ejemplo, el Departamento de Salud Pública ha identificado hasta esta semana 487 trabajadores de piedra artificial que han desarrollado silicosis, lo cual es coherente con las diferentes composiciones de ambas piedras, ya que, como comentamos, la piedra artificial y la piedra natural no tienen los mismos componentes. Por lo tanto, ya sea que se trate de un taller de fabricación que parezca perfectamente limpio y organizado o de un taller increíblemente polvoriento por todas partes, estamos encontrando una prevalencia muy alta de silicosis en estos trabajadores que han estado fabricando piedra artificial. Tal y como lo demuestran numerosos estudios publicados y revisados por pares, cuando las partículas diminutas de piedra artificial se inhalan, bajan por las vías respiratorias hasta llegar a los sacos de aire del pulmón, que son los alveolos. Y en un pulmón sano es ahí donde ocurre el intercambio de oxígeno cuando entra en la sangre y el dióxido de carbono cuando sale. Pero estas partículas continúan avanzando hasta los bronquiolos terminales, que son prácticamente los puntos más profundos del pulmón, y terminan acumulándose en esos sacos de aire. Si pudiéramos ver un alveolo y hacerle un corte transversal, notaríamos que tiene una membrana muy delgada que lo separa de los capilares. Y dentro de ese espacio viven unas células que se llaman macrófagos, que son células de defensa encargadas de limpiar los pulmones de cualquier cosa que no debería estar ahí, como por ejemplo un grano de polen. Sin embargo, las partículas de sílica de la piedra artificial, que son nanopartículas y están recubiertas con toxinas, son tan dañinas que matan esos macrófagos. Y cuando eso ocurre, el cuerpo intenta protegerse utilizando otros mecanismos de defensa, activando los fibroblastos, que son otras células que empiezan a formar un tejido duro, como una cicatriz, para tratar de encerrar esas partículas. El problema es que esa cicatriz se va acumulando dentro del pulmón y con el tiempo va afectando cada vez más su capacidad de respirar. Ahora bien, tradicionalmente con la piedra natural u otras fuentes de sílica, un trabajador después de muchas décadas podría desarrollar silicosis crónica. Y eso significa esencialmente que esos sacos de aire alveolares individuales, millones de ellos, que se han ido cicatrizando lentamente con el paso del tiempo, conducirían a esta enfermedad cicatrizal de los pulmones, que puede verse típicamente en una radiografía de tórax o en una tomografía computarizada, conocida como CT scan. La silicosis crónica fue una enfermedad realmente horrenda en las décadas de los 30, 40, 20 aquí en Estados Unidos, hasta el punto de que el gobierno federal impuso una regulación muy estricta y como resultado, para las décadas de los 70 y los 80, especialmente si miramos los trabajadores de fabricación de encimeras, la silicosis estaba prácticamente erradicada.
Otro tipo de silicosis se llama silicosis de ganglios linfáticos y esta silicosis también se conoce como el canario en la mina de carbón. Y al igual que el canario le avisaba a los mineros cuando había gases peligrosos acumulados, porque si el canario se afectaba, pues los siguientes serían los mineros. Aquí los ganglios cumplen con ese papel de advertencia temprana. En esta fase la enfermedad aún no está en el tejido pulmonar, no es silicosis pulmonar todavía, sino es una afectación inicial de ganglios linfáticos. Estos ganglios son el primer órgano en volverse silicótico y funcionan como un aviso claro. Y si el trabajador continúa expuesto a la sílica, es muy probable que más adelante desarrolle silicosis pulmonar. El primer estadio de la silicosis pulmonar se llama silicosis simple y puede verse en una radiografía, aunque con mucha más frecuencia se detecta en una tomografía computarizada o CT scan. Con la silicosis simple, el trabajador puede tener algo de falta de aire y también puede ser más susceptible a otras enfermedades como tuberculosis, neumonía y similares, y puede sentir síntomas parecidos a los del asma o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC, o puede no presentar ningún síntoma en absoluto. El último estadio de la silicosis se llama silicosis complicada o compleja y se asocia con fibrosis masiva progresiva o PMF por sus siglas en inglés. Y con esta fibrosis masiva o silicosis compleja, tantos de esos sacos de aire alveolares en los pulmones se han llenado de cicatrices que el trabajador literalmente se está asfixiando y siente una falta de aire extrema y es muy susceptible a otras enfermedades adicionales como tuberculosis, COVID, neumonía y otros problemas, y en general realmente no debería estar trabajando y de hecho ya no son capaces de trabajar, y aún así con frecuencia estos trabajadores siguen intentando trabajar para mantener a sus familias. El resultado final de estas enfermedades es que el tejido pulmonar normal, que debería ser esponjoso, elástico y saludable, se ha vuelto tan rígido que ya los pulmones no funcionan y no hacen su trabajo, y el oxígeno y el dióxido de carbono ya no pueden pasar bien entre los sacos de aire y la sangre, y el trabajador siente un sufrimiento súper intenso al respirar. Tanto la silicosis simple como la compleja pueden formar parte de una silicosis crónica que se desarrolla a lo largo de muchas décadas y progresa lentamente en intensidad. Sin embargo, en el modelo tradicional, el trabajador típico llegaría a la vejez antes de que la enfermedad progresara a un nivel tan severo. Además, como ya mencioné, para las décadas de los 70s, 80s y 90s en Estados Unidos la silicosis crónica, ya fuera simple o acelerada, estaba prácticamente erradicada. Y si miramos específicamente a los trabajadores de fabricación que solo trabajaban con piedra natural, los estudios publicados y revisados por pares mostraban una incidencia de enfermedad de casi cero. Sin embargo, a partir de alrededor del 2010, cuando los productores y proveedores de losas de piedra artificial se tomaron por asalto el mercado existente de fabricación de piedra natural e introdujeron en el mercado ese producto defectuoso con contenido súper alto de sílica en forma de nanopartícula y otras toxinas, según los estudios publicados y revisados por pares, empezamos a ver una explosión literal de casos de silicosis. Así que en lugar de la silicosis crónica ya prácticamente erradicada, que ya no era un problema importante en Estados Unidos, ahora tenemos lo que se conoce como silicosis acelerada. Esto significa que el trabajador de fabricación, en vez de tardar décadas en desarrollar la enfermedad, si es que desarrollaba alguna, ahora la desarrolla después de apenas unos pocos años de exposición. Y además algunos trabajadores que fabrican piedra artificial desarrollan silicosis aguda, también conocida como PAP o proteinosis alveolar pulmonar, la cual puede aparecer después de solo unos pocos meses de exposición excepcionalmente alta a partículas de piedra artificial. Y en estos casos, además de las cicatrices asociadas con silicosis compleja, especialmente la silicosis compleja acelerada, en la aguda también vemos acumulación de líquido y en esencia el trabajador se asfixia y se ahoga al mismo tiempo. Y en la silicosis acelerada, ya sea compleja o aguda, el único tratamiento es oxígeno o un trasplante de pulmón. No existe cura. Esta es una enfermedad fatal y el trabajador empieza a asfixiarse tanto que necesita oxígeno 24 horas al día, queda atado a su máquina de oxígeno, y cuando se enferma lo suficiente como para calificar a un trasplante, entonces puede recibir un trasplante de pulmón, pero hay muchos problemas con ese trasplante del pulmón. El primero es que un donante con pulmones sanos y compatibles tiene que morir en un accidente. El segundo es que el trabajador no puede tener comorbilidades importantes, o sea, si es diabético, obeso o ha tenido cáncer, es poco probable que califique para un trasplante de pulmón. Si llega a calificar y aparecen pulmones disponibles, además el trabajador debe entrar en una lista de trasplantes y llegar a los primeros lugares. Y cuando por fin haya pulmones, tiene que sobrevivir a una cirugía súper agresiva. Después debe sobrevivir también días, semanas, meses posteriores a la operación con la esperanza de no contraer infecciones y de no morir de complicaciones propias con la cirugía, porque es una cirugía muy intensa. Por último, a diferencia de un trasplante de hígado o de riñón que suelen funcionar relativamente bien, a nuestro cuerpo no le gustan esos trasplantes de pulmones.
Por eso el trabajador tiene que tomar una cantidad enorme de medicamentos, hasta 50 pastillas al día, incluyendo múltiples inmunosupresores, para evitar que el organismo rechace esos pulmones, porque no le gustan esos pulmones nuevos. Además, la persona que recibe un trasplante es muy susceptible a infecciones por hongos y otras infecciones que pueden ser una sentencia de muerte casi inmediata. Y a pesar de todos esos inmunosupresores que se toman para evitar el rechazo, con el tiempo esos medicamentos dejan de funcionar. Y después de aproximadamente 5 años, aunque en algunos casos pueden ser menos, 2, 3, 1, en otros casos más, 7, 8, 9 o 10, lo que dice la ciencia en promedio es que alrededor son 5 años. Y esos pulmones trasplantados van a fallar y serán completamente rechazados, y entonces el trabajador bien morirá o tendrá que pasar de nuevo por todo el proceso del trasplante de pulmón. Imaginémonos este escenario. Un trabajador de 30 años logra calificar para un trasplante, sobrevive a la cirugía a las semanas y meses posteriores, y aún así el cuerpo sigue luchando contra el rechazo sin que aparezcan complicaciones por una infección o por hongos. Pero de todos modos, después de aproximadamente 5 años, es decir, cuando ya tiene 35 años, súper joven, se enfrenta de nuevo a la realidad de que va a morir o se tiene que otra vez hacer un trasplante y comenzar todo el proceso de nuevo, que en promedio solamente le va a dar otros 5 años. Así que estos trabajadores de fabricación se enfrentan a una enfermedad nueva, creada por el ser humano, que según los estudios publicados y revisados por pares, está causada por completo por este producto, que es un producto de moda pero que es innecesario, y que además se introdujo en un mercado que ya existía, que era el de la fabricación de encimeras de piedra natural. Esos trabajadores están muriendo de una enfermedad espantosa que es súper innecesaria. Y esta es una de las razones por las que los jurados están concediendo muchos millones de dólares, como por ejemplo en el caso de nuestros juicios de 52 millones de dólares, en favor de estos trabajadores que han sido sometidos a un sufrimiento súper innecesario por parte de estos productores y proveedores de losas, quienes presuntamente están poniendo sus ganancias por encima de las personas. Así como ya hemos comentado, la silicosis acelerada no es la única enfermedad causada por piedra artificial. También causa cáncer de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal crónica y varias enfermedades autoinmunes. La más común de ellas es la artritis reumatoide. También causa sarcoidosis, y estos trabajadores que tienen silicosis corren un riesgo significativamente mayor de padecer tuberculosis y otras infecciones por hongos. En episodios posteriores, cuando analicemos el aspecto del veredicto, del polvo al veredicto, hablaremos de las causas de acción de la negligencia, de la responsabilidad por productos defectuosos, del aspecto legal de estos casos, y abordaremos el tema del conocimiento. ¿Qué sabían los productores y proveedores de las losas de piedra artificial y desde cuándo lo sabían? Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio del Polvo al Veredicto. Soy su anfitrión Charlie Velasco, abogado asociado en la firma de Brighton Purcell LLP. Recuerden darle like a este video, suscribirse y compartir. Y para cualquiera de ustedes que hable inglés, lo invito a escuchar la versión en inglés de este podcast conducida por mi buen amigo y socio de la firma legal de Brighton Purcell, James Nevin. Muchísimas gracias. Hasta luego. Este podcast contiene comentarios subjetivos y la libertad de opinión, con el objetivo de provocar la reflexión y el debate, así como comentarios de investigación que buscan esclarecer asuntos de interés público para informar a la audiencia y fomentar la participación cívica, la rendición de cuentas y la transparencia. Hallazgos resultantes de una investigación diligente, la verificación de datos y el análisis de material disponible públicamente, incluyendo noticias, registros públicos, entrevistas, investigaciones personales, experiencias, literatura médica y científica publicada y revisada por pares, regulaciones y hallazgos de autoridades sanitarias gubernamentales y otras fuentes accesibles. Las conclusiones extraídas reflejan la interpretación del creador de dicha información y se presentan de buena fe. No pretenden difamar ni perjudicar la reputación de ninguna persona, grupo, empresa o entidad, sino que constituyen alegaciones que los fabricantes y proveedores de las losas de piedra artificial reconocen como refutadas. El discurso de este contenido está protegido por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, privilegio de litigio, sea CC 47B, privilegio de información justa, sea CC 47D1, anti-SLAPP, CCP 425.16 y la doctrina de uso justo, sección 107 de la Ley de Derechos de Autor de 1976. Este podcast y todo su contenido son propiedad exclusiva de Brighton Purcell LLP y están protegidos por las leyes aplicables de derechos de autor y marcas registradas. Queda estrictamente prohibido el uso, la reproducción, la distribución o la explotación no autorizada de este contenido total o parcial, sin autorización expresa por escrito. Todos los derechos son reservados.